Buenos días. Agradezco muchísimo la invitación, sobre todo porque trabajando en Roma no sabemos el impacto del trabajo que se hace en la investigación con grupos en el conjunto del instituto. Para nosotros es una excelente oportunidad para, sobre todo, debatir ideas. El marco en el cual me voy a mover es un marco histórico de fundamentación. Necesitamos consolidar las ideas que de una u otra manera han conformado los pilares sobre los cuales vamos a construir una declaración de la pedagogía lasaliana en el siglo XXI. Pero por eso necesitamos ir a la historia. Por lo tanto, hay una primera parte donde trabajaremos el contexto histórico fundamental, pedagógico, para luego trabajar el contexto del siglo XXI en el cual debemos reflexionar sobre pedagogía. Quisiera comenzar con una información que el hermano Gustavo nos dio como un pequeño tesoro escondido en los archivos de la Casa Generaliza. El hermano Imier de Jesús, superior general, había preparado la circular 194 con fecha 15 de agosto de 1914 con motivo de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, para dar a conocer a los hermanos la aparición de un nuevo Bulletin Pédagogique des Écoles Chrétiennes, boletín pedagógico de las escuelas cristianas. Dicho boletín iba a comenzar a ser publicado trimestralmente a partir del 15 de noviembre de 1914 en fechas diferentes al Bulletin des Écoles Chrétiennes que ya recibían los hermanos también cada trimestre desde 1907, destinado a promover el conocimiento, la estima y el amor hacia el instituto. Lamentablemente, la Primera Guerra Mundial estalló el 28 de julio de 1914 y tanto la circular como el Bulletin Pédagogique quedaron en la imprenta. Con esto, queremos afirmar que el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, a las puertas de la Primera Guerra Mundial, había logrado consolidar un corpus pedagógico original, inserto en una tradición bicentenaria para ese momento, caracterizada por su explícita identidad cristiana, aunada a la experiencia sistematizada de una comunidad educadora que aprendía de su práctica, en un ejercicio permanente de reflexión, acción, atenta a las necesidades de sus alumnos. Esa es nuestra lectura desde hoy. Los hermanos, entre comillas, hijos de su tiempo y de su tierra, habían expresado así sus convicciones en un mundo conflictivo como lo fue el siglo XIX francés. Y cito, entre comillas, trabajando sin dobles intenciones, en su propio campo, sin censurar ni polemizar con ninguno. Cierro comillas, tal como lo habían hecho desde los tiempos previos a la Revolución Francesa, por ejemplo, conducidos por el hermano Gatón, tal como lo habían experimentado en el conflictivo periodo del generalato del hermano Gabriel Marie, antes de su expulsión de Francia en 1904. Los hermanos habían ido respondiendo
de acuerdo al armazón intelectual, pedagógico y pastoral de cada época, con sus luces y sus sombras. Habían sido tenaces en defender sus opciones como religiosos en una iglesia incapaz de dialogar con el mundo moderno. Religiosos en una iglesia incapaz de dialogar con el mundo moderno. Eso es muy importante. Quizás por esa oposición a ese mundo no supieron expresar creativamente la originalidad de su identidad laical en medio de la sociedad. Hermanos especialistas de un empleo secular intentaron siempre que sus escuelas funcionaran bien. La expresión hombres de su tiempo y de su tierra había sido acuñada por el hermano Irli, superior general, en la circular número 21 del 6 de enero de 1881. Nos parece que es una intuición fundamental que nos puede ayudar a comprender la riqueza pedagógica que hemos heredado como instituto. También nos ayuda a contextualizarla en el itinerario de la Escuela La Saliana, que ha formado parte de nuestra historia durante el siglo XX y que seguimos animando en el siglo XXI. Hoy, hermanos y lasalianos, reunidos en esta asamblea, estamos llamados a seguir siendo educadores de nuestro tiempo y de nuestra tierra. Esta es nuestra riqueza y desafío. Quisiera con esta presentación ofrecer entonces algunos elementos que pudieran ayudarnos a contextualizar la escuela lasaliana que vivimos, sobre todo de cara a los procesos que el hermano Gustavo nos comentó anteriormente. Como investigadores, nosotros tenemos necesidad de comprender el pasado, la memoria del pasado. Y por eso el primer ejercicio que les pido es que podamos revisar un momento nuestra historia pedagógica institucional. Aunque los historiadores de la pedagogía del mundo occidental han considerado poco en general y en algunos casos incluso han invisibilizado el aporte de San Juan Bautista de la Salle y de los primeros hermanos en el desarrollo de la escuela moderna, no podemos comenzar esta reflexión sin afirmar que el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, desde sus inicios, colaboró decididamente en el nacimiento de la pedagogía del mundo moderno en el siglo XVII, expresando consciente y ordenadamente la manera de hacer y de organizar la escuela, gracias a la participación de maestros experimentados que sistematizaron su saber y lo compartieron con otros, asumiendo un proyecto de humanización y cristianización fundamentado en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia. Eso, para nosotros, es el concepto de pedagogía. Una pedagogía que nace en el siglo XVII. Dicho proyecto formó parte, por supuesto, de un movimiento mucho más amplio de educadores cristianos, católicos y protestantes, que desde inicios del siglo XVII en Europa se preocuparon por desarrollar una nueva sensibilidad hacia el niño. Buscaron métodos de enseñanza inspirados en la naturaleza como expresión de la perfección divina. Masificaron las clases gracias al desarrollo de los métodos simultáneos de enseñanza. Gestionaron el tiempo y el espacio escolar. Organizaron la vigilancia y la corrección de los niños.
trabajaron con registros escolares y catálogos y sobre todo usaron el libro como instrumento cultural. Todo esto nos habla del inicio de la pedagogía moderna. Y junto a la guía de las escuelas cristianas podríamos mencionar la Ratio Studiorum de los jesuitas, la Didáctica Magna de Comenius, la Escuela Parroquial de Jacques de Betancourt y las Amonestaciones Remontrans de Charles Demian. La Salle y los primeros hermanos ya sabemos que fueron más allá de la organización de una escuela piadosa y asumieron con seriedad el trabajo de la catequesis escolar, desarrollando una auténtica pedagogía cristiana, entretejiendo el saber religioso con los instrumentos esenciales del conocimiento humano. Todo esto formaba parte de un proyecto de humanización pensado para niños y jóvenes que necesitaban insertarse en el mundo del trabajo artesanal y profesional de su época. Pero veamos algunas intuiciones muy claras. El prefacio de la primera edición de la Guía de las Escuelas Cristianas en 1720, correctamente leído, nos permite comprender las intuiciones de la primera escuela organizada por los hermanos, como producto de 40 años de trabajo comunitario junto a La Salle. Y quisiera insistir en dos grandes decisiones. La primera, para trabajar en las escuelas se debían tener claros los objetivos prácticos que se pretendían. Es decir, la escuela cristiana quería ser un espacio ordenado de enseñanza, puesto que el tiempo era limitado y las necesidades sobrepasaban las limitaciones de los maestros. El trabajo al interior de las aulas de clase obedecía a un modo regular y uniforme porque era parte de un proyecto común de una red de escuelas que apenas iniciaba. Y los maestros trabajaban para lograr resultados palpables en la formación de los niños y jóvenes que atendían, ya que solo los resultados convencerían a las familias analfabetas sobre la importancia de la escuela. Segundo punto, el problema a resolver en los inicios del instituto no era la existencia de las escuelas, sino la débil formación de los maestros. Por eso, para ellos, era indispensable un estilo propio, discernido comunitariamente, con el apoyo de los maestros más experimentados. Para ellos era importante una práctica uniforme, ya que se trataba de un proyecto naciente que necesitaba definir tareas, normas y evaluaciones estandarizadas. Y sobre todo, un acompañamiento constante, partiendo de una formación inicial basada en la apropiación de un proyecto que los asociaba y consolidado a través de una formación permanente que asegurara su continuidad en el tiempo. La guía de las escuelas fue objeto de 22 ediciones a lo largo de 200 años. La última edición data de 1916. Quedarnos solo con la primera edición de la guía sería limitar nuestra mirada hacia el desafío que significó para los hermanos dialogar con nuevas realidades políticas, sociales y educativas que fueron apareciendo en los siglos venideros. Sabemos que los hermanos conjugaron, a veces con muchas reservas, su deseo de ser fieles al patrimonio pedagógico recibido, y eso verlo
respondiendo a los nuevos desafíos educativos de sus alumnos. Esa relación no fue siempre clara. Felizmente, su sentido práctico y su trabajo en el aula prevalecieron por sobre sus temores de quebrantar una fidelidad literal a sus tradiciones. Quisiera insistir en dos momentos claves que dan cuenta de esa evolución en el pensamiento de los hermanos. Antes de la Revolución Francesa, el hermano Gatón, superior general a partir de 1777, hizo un esfuerzo titánico por renovar la guía de las escuelas cristianas, adaptándola a las exigencias educativas de su época. Los tiempos pre-revolucionarios no le permitieron publicar una nueva guía, cuyo manuscrito conservamos en el archivo de la Casa Generalicia. El hermano Gatón, para avanzar en su reflexión, frecuentó los pedagogos cristianos franceses como Roland. También estudió a Rousseau y a los filósofos del iluminismo para debatir sus criterios. Cuando publica Las 12 virtudes del buen maestro en 1785, lo hace con la convicción de actualizar y profundizar las opciones pedagógicas propuestas por La Salle, sobre todo referidas a la persona del educador cristiano. Por lo tanto, el hermano Gatón es un punto de referencia en esa historia. Y otro punto, más adelante, a partir de la mitad del siglo XIX, con la Tercera República Francesa, se acentúa la oposición entre el proyecto de laicización social y la escuela cristiana confesional. Las leyes francesas, Perrin Globet, surgidas entre los años de 1879 y 1889, van a caminar decididamente hacia el desarrollo de una escuela pública, gratuita, laica. Los hermanos, por su parte, intentarán defender una pedagogía y una práctica explícitamente cristianas. Para ello desarrollarán un corpus pedagógico. ¿Qué afirma ese corpus? Dice, por ejemplo, da una definición de pedagogía y afirma que la pedagogía es una ciencia y un arte, es teoría y práctica, cuya finalidad es educar, es decir, guiar al niño por entero, dirigiendo todas sus facultades hacia el bien, hacia Dios. Ese corpus afirmaba la necesidad que tiene el niño de ser guiado por un adulto capaz de portar dignamente el sagrado nombre de maestro cristiano. Reafirmaba la presencia del maestro, el papel del maestro en el aula. Ese corpus planteaba la urgencia de que la escuela utilice todos los recursos disponibles para formar de manera integral al alumno, entendiendo que más vale cabezas bien hechas que bien llenas. Y ese principio, finales del siglo XIX, es muy interesante. Repito, más vale cabezas bien hechas que cabezas bien llenas. Ese corpus afirmaba la necesidad de que la enseñanza se adapte a las necesidades del niño, entendiendo que la escuela es para el niño y no el niño para la escuela. Y por último, una insistencia fuerte de ese corpus es el desarrollo de conferencias y memorias pedagógicas
que permitan a los maestros participar en un proceso de formación permanente. Todo este corpus está contenido en un conjunto de tratados pedagógicos que fueron producidos por los hermanos entre 1897 y 1916. Por ejemplo, aquí hay algunas fotografías de portadas de los libros. Los voy a leer en español, los títulos. Notas de pedagogía cristiana para servir a la preparación de una nueva edición de la Guía de las Escuelas, a partir de los principios del Beato Juan Bautista de la Salle, en 1897. Elementos de pedagogía práctica a uso de los hermanos de las escuelas cristianas, 2 tomos, con toda la metodología desarrollada incluso para cada materia. Directorio pedagógico al uso de las escuelas cristianas, en 1903. Ya traducido, ya ese libro lo podemos conseguir en el archivo en francés, inglés, español. Recuerden que el instituto ya estaba en 44 países a final del siglo XIX. Ya estábamos en 44 países. Metodología de la enseñanza de la religión o manual del catequista, en 1908. Catecismo para niños pequeños, en 1910. Metodología de la enseñanza de la lectura, en 1911. Y finalmente, la última edición de la Guía de las Escuelas Cristianas, en 1916. Yo creo que este material lo tenemos que conocer, lo tenemos que estudiar, lo tenemos que comprender desde su contexto. Es un material muy rico, muy valioso, de intuiciones, de una comunidad que ya tenía 200 años de trabajo educativo. Sin embargo, a nosotros nos corresponde contextualizar el trabajo que tenemos por delante en este siglo XXI, atendiendo a los nuevos desafíos como comunidad, como hijos de nuestro siglo. Hoy afrontamos retos inéditos para los hermanos que nos precedieron hace más de 100 años. No obstante, dialogar con su experiencia podría ayudarnos a situarnos en una nueva dinámica como miembros de una red internacional de educación que comparte un proyecto educativo común. ¿Cuáles son esos elementos novedosos o quizás que ya conocemos que necesitamos tomar en cuenta para una nueva comprensión de nuestro momento pedagógico? Yo quisiera proponerle 5 elementos sumamente sencillos y claros en función de contextualizar el momento que vivimos. Y el primero, que ya fue nombrado a partir de las preguntas de la conferencia anterior, es nuestra condición de ser diversos, unidos en la diversidad. Si algo caracteriza la experiencia actual del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y a su red educativa, es la vivencia de la multiculturalidad y la multireligiosidad en la que estamos inmersos. Ya no somos los hermanos que educamos en las escuelas cristianas. Es una red multicultural y multireligiosa que adopta un proyecto común, que vive un proyecto común. Ya el capítulo general de 1966 había insistido
en la búsqueda de la unidad en la diversidad. Hoy no solo es una intención, sino que es una realidad a partir de la cual necesitamos construir nuestras convicciones hacia el futuro. Entre paréntesis, todas las fotografías que van a ver representan la diversidad que somos y que trabajamos en la Casa Generalicia. Todas las experiencias de formación de SIL, CIEL, IALU, Red de Universidades, con esa diversidad multicultural y multireligiosa. Continúo. Los sujetos pedagógicos actuales de la educación lasaliana se caracterizan actualmente por su diversidad. Los directivos y educadores son mayoritariamente laicos, hombres y mujeres, de formación universitaria muy variada, tradición cultural y convicciones religiosas diversas. Estoy seguro que es claro. Por su parte, los alumnos provienen de multitud de hogares estructurados o no, con o sin referencias religiosas. Incluso esta diversidad es evidente al interior de la misma comunidad de los hermanos. Nosotros somos diversos al interior de nuestras comunidades. Por lo tanto, nos encontramos hoy en 77 países de los 5 continentes. La última estadística nos dice que estamos en 77 países. Eso significa que formamos parte de 77 sistemas educativos diversos, atendiendo a su pregunta. Algunas veces todavía más divididos al interior de los países, dependiendo de las leyes autonómicas o federales. Esa es una realidad. Esta realidad hace todavía más difícil conciliar la multitud de exigencias educativas a las que el Instituto, desde el punto de vista pedagógico, debe responder en coherencia con los estatutos jurídicos nacionales. La diversidad actual se manifiesta particularmente cuando queremos identificar la pedagogía que nos caracteriza como red internacional. De inmediato percibimos la dificultad en conciliar nuestras diferencias lingüísticas, epistemológicas y bibliográficas. Este punto lo sentimos con fuerza en la segunda Asamblea Internacional de la ANEL de mayo de 2013 y quizás fue uno de los desafíos que más nos motivó a proponer una declaración pedagógica lasaliana. Como familia educativa, corremos el riesgo de perder coherencia e identidad, y esto no lo podemos permitir de cara al millón de alumnos que en el mundo entero confían en nuestro proyecto educativo. Entonces, un gran reto que viene del contexto, la diversidad. Un segundo elemento que proviene de todo este movimiento de la asociación, y es ratificar nuestra razón de ser. Nosotros somos para otros, ser para otros. Los últimos 3 capítulos generales abrieron al Instituto y a la familia lasaliana a la perspectiva de la Asociación para el Servicio Educativo de los Pobres. Ha sido tal su impacto que hasta la nueva regla de los hermanos, aprobada en el 2015 por la Santa Sede, ha sido producto de la convicción de la centralidad de dicha experiencia vivida desde los tiempos fundacionales. En comunión con la Iglesia actual e incluso asumiendo la mirada pastoral del Papa Francisco, estamos llamados a ir más allá de las fronteras de nuestras zonas de confort
para ir al encuentro de los pobres y vulnerables de nuestras sociedades. Asumir esta convicción en radicalidad, tal como lo pide el mismo Evangelio, sería una experiencia realmente fundacional para nuestra pedagogía, entendida no solo en su concepción, sino también en su acción. Creo que esto es un momento fundacional. Nosotros, lasalianos del siglo XXI, ¿a qué estaríamos dispuestos, comprometiéndonos a caminar decididamente en romper nuestros esquemas educativos clásicos para salir al encuentro de aquellos que más nos necesitan? Hoy, en el mundo amenazado de terrorismo y violencia, esta invitación resulta particularmente compleja y no exenta de una seria discusión. Lo vivimos en Europa, lo vivimos en otros lugares del mundo. Por eso, el tema de la asociación, que en tiempos pasados se centraba en la organización comunitaria, en la identidad de sus miembros y en sus estatutos internos, ahora es retada a pensarse desde la razón de ser que le dio sentido a la Salle y a los primeros hermanos durante su experiencia fundacional, llamados a ser para otros en radicalidad, asumiendo nuevos desafíos educativos desde la complejidad de nuestras vocaciones lasalianas, porque es un asunto vocacional. Es un asunto que nos compromete desde la raíz. No es un asunto procedimental, es vocacional. Por eso, ¿cuáles serían las nuevas redes de solidaridad que estaríamos dispuestos a tejer en nuestras sociedades golpeadas por una realidad sociopolítica cada vez más compleja? ¿Cómo hacer que los más vulnerables de nuestras ciudades encuentren en nosotros manos solidarias, corazones dispuestos a acogerlos y a promoverlos socialmente? Y sobre todo, ¿cómo hacerlo en el seno de una sociedad que no ha resuelto problemas esenciales como el empleo juvenil? Son problemas que están latentes. Nosotros, educadores, estamos llamados también a aportar una solución. El tercer punto tiene que ver con esta realidad sociopolítica. Y quisiera invitarles a que pensáramos que nuestros estudiantes son sujetos de derechos y estamos nosotros comprometidos en la construcción de una ciudadanía planetaria. Por eso, nuestros estudiantes, sin importar su edad ni condición, hoy son considerados sujetos de derechos en la jurisprudencia mundial. Creo que tenemos una responsabilidad como red educativa internacional en asumir las consecuencias de este principio y traducirlo en una experiencia pedagógica de formación de ciudadanos preparados para el ejercicio consciente de sus deberes y derechos, para una sociedad capaz de hacer suyos los valores fundamentales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que nuestro servicio secular de educación y nuestro horizonte pedagógico cristiano podrían encontrarse teórica y prácticamente en la conformación de un proyecto de humanización concebido desde un horizonte cristiano, tendiente a procurar la formación de ciudadanos para esta sociedad del siglo XXI. La nueva regla de los hermanos, en el capítulo 2 de misión, nos invita a abrirnos a esta nueva posibilidad.
pensando en los escenarios actuales y futuros de la educación mundial. El pensamiento pedagógico siempre ha insistido en la dimensión política de la escuela. Nosotros no podemos negar que formar hombres y mujeres para el siglo XXI implicará prepararlos como ciudadanos responsables en la sociedad del futuro y en la del presente. El ejercicio de discernimiento acerca de los valores políticos y sociales coherentes con nuestro horizonte cristiano y su traducción práctica en la vida cotidiana de nuestros centros sería un excelente ejercicio de coherencia evangelizadora. La educación lasaliana, pensada desde esta perspectiva, por supuesto no podría ser ni autoritaria ni manipuladora. Por supuesto que este esfuerzo encontraría eco en la reflexión teológico-pastoral postconciliar relativa a la educación cristiana. Tenemos que reafirmar nuestro compromiso político como educadores, preparando ciudadanos para el siglo XXI. Pero esto, viene el siguiente punto, se une a algo fundamental que viene siendo el diálogo permanente de la fe y la cultura en nuestra experiencia. La escuela lasaliana de finales del siglo XIX fue explícitamente cristiana. Afirmaba la identidad cristiana de los maestros, impulsaba la formación del hombre y del cristiano, confrontaba a los filósofos que renunciaban a una antropología de raíces cristianas, vivía inmersa en un conflicto político que hizo de la laicidad la bandera de la modernidad, expulsando a la Iglesia Católica como expresión de la negación del progreso. Ese momento es clave para entender nuestro instituto en el siglo XX. Otra cosa, el adjetivo lasaliano no formó parte de la experiencia del instituto sino a la llegada del siglo XX. Por eso el contraste. Éramos cristianos, ahora somos lasalianos. Solo después de la aparición del boletín de École Chrétienne en 1907 se comienza a usar este neologismo y las escuelas comienzan a ser escuelas lasalianas. El hermano Maurice Auguste afirma que este epíteto, este ser lasaliano, designa con comodidad, incluso con gusto, lo que en la historia, la literatura, la pedagogía y la espiritualidad gravita en torno a la persona, la obra escrita y las realizaciones sociales del fundador. Esta definición es de 1961. Quiere decir que nosotros vivimos una experiencia como identidad de instituto totalmente diferente. Inmersa en el mundo multireligioso y multicultural, la escuela lasaliana del siglo XXI se entiende desde un horizonte ecuménico que le permite acoger a las personas de todas las religiones y culturas deseosas de vivir el proyecto educativo lasaliano. La escuela lasaliana asume desde lo cristiano la apertura a otras confesiones. Educadores y alumnos de otras confesiones se sienten a gusto compartiendo el proyecto educativo lasaliano. Ellos también han encontrado una razón de ser. Por lo tanto, hoy no tenemos los problemas de hace 100 años. Estamos inmersos en la sociedad post-secular, en donde cada uno asume lo religioso de una manera particular.
Esta nueva realidad inédita para nuestros antecesores nos da cierta libertad, pero también nos podría hacer perder identidad y sabor evangélico, diluyéndonos en una sociedad acrítica y complaciente. Hay muchas preguntas en torno a este tema. ¿Qué significa entonces ser cristiano en el siglo XXI? ¿Cómo desde la escuela lasaliana podemos proclamar, podemos proponer sin imponer el mensaje del Evangelio si los mismos cristianos lasalianos pareciera que no vibramos con nuestra fe? ¿Qué deseamos impulsar con la renovación de la catequesis en nuestros centros educativos? Esto es una pregunta para el instituto. ¿Será que nuestra fe podrá dialogar con el horizonte pedagógico humanizador que proponemos para que todo esfuerzo sume al objetivo común de formar ciudadanos para el siglo XXI? Además, frente a la diversidad del currículum escolar actual, ¿cómo se conecta el pensamiento cristiano humanizador de la escuela lasaliana con el deseo y la búsqueda de la verdad en la sociedad del conocimiento actual? ¿Nuestra escuela realmente se proyecta a la sociedad o sigue siendo una isla para nuestros vecinos? ¿Somos repetidores? ¿O bien somos co-creadores de conocimiento con nuestros alumnos? ¿Cómo la tecnología digital actual podrá ayudarnos en este proyecto de humanización y transformación social como instrumento al servicio de los valores humanos, de la ciencia y del saber? Recuerden que estas preguntas, quisiera afirmar, yo me las estoy planteando viendo al instituto, no viendo a un distrito en particular, porque nuestras velocidades son tan diferentes, el instituto es tan variado y tan complejo, que es importante hacer este tipo de preguntas, para invitarnos a todos a mirarnos en una dirección. Últimas preguntas de este tema. ¿Qué opciones didácticas hemos incorporado en nuestro trabajo cotidiano para renovar los procesos que vivimos al interior del aula de clase y cómo eso impacta la vida de nuestros alumnos y de su realidad local? Por supuesto, no hay didáctica aséptica. Toda elección comporta sin duda un horizonte epistemológico en juego. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a lograr con este proceso? ¿Cómo lo vamos a acompañar? Y con esto les propongo el último punto, que es el ejercicio de una autoridad coherente. Desde los tiempos fundacionales, la persona del maestro ha sido clave para asegurar el desarrollo de una escuela de calidad centrada en la persona del alumno. Aunque los hermanos del siglo XVIII no lo hayan expresado de esa manera, ellos asumieron el trabajo escolar convencidos de la fuerza del binomio maestro-alumno. Binomio maestro-alumno. Es decir, ni magistrocentrismo ni paidocentrismo. Es decir, ni la centralidad del maestro ni la centralidad del alumno. Yo opino que la experiencia inicial del instituto fue un binomio maestro-alumno, vivido en una relación constante. Y con eso podemos entender el impacto que tuvo la escuela nueva en caricaturizar la escuela de los hermanos de finales del siglo XIX. Y por eso entendemos cómo
los teóricos de la escuela nueva invisibilizaron la escuela lasaliana porque la leyeron de una manera, solamente de una manera. Entonces nuestra escuela tiene una riqueza. Y ese trabajo del maestro ha sido, dentro de la escuela lasaliana, indispensable para desarrollar una auténtica pedagogía de la fraternidad. Y este es un término que el hermano León Loret nos invitó a pensar. Él está incluso escribiendo acerca de esto y ha sido rápidamente acogido por todos. Pedagogía de la fraternidad, como nuestra marca, como nuestro sello especial. Una escuela que no cuente con maestros de calidad no podrá alcanzar sus metas. Lo dijo la hermana ayer. Por su parte, el esfuerzo del alumno también ha sido esencial para el desarrollo de una escuela responsablemente comprometida con la formación para la vida. Por eso, en las meditaciones para el tiempo de retiro, ambas intuiciones han estado presentes. Por eso, no podemos negar la importancia del orden, de la disciplina, el trabajo constante, el esfuerzo recompensado. Ahora, todo eso tenía una finalidad y era leído desde un espacio cultural. Hoy necesitamos revisitar estas opciones, hacerlas viables, ver cómo eso de alguna manera podría colaborar en la formación de los ciudadanos del siglo XXI a partir de su nueva sensibilidad cultural. También desde los tiempos fundacionales, esta escuela ha sido siempre animada por directivos que han debido cumplir su misión de supervisión, evaluación y sobre todo acompañamiento a sus maestros en el ejercicio cotidiano de la escuela. La regla actual de los hermanos nos pide asegurar la vitalidad del carisma lasaliano, suscitando y desarrollando estructuras de animación, de formación y de investigación, donde cada uno pueda profundizar la comprensión de su propia vocación y de la misión lasaliana. Fíjense, directivos, lo importante que son estas tres palabras: animación, formación, investigación. La animación, mal que bien ya la tenemos. La formación, creo que estamos avanzando. Investigación, signo de interrogación. Por eso creemos ahora más que nunca que la escuela lasaliana del siglo XXI necesitará la revisión permanente de los procesos de autoridad y acompañamiento que vive al interior de la comunidad educativa, para ayudarla a que sea coherente, no solo con los valores que proclama, sino también con las opciones que desarrolla diariamente y que, en definitiva, serán quienes hablen por sí solas de su proyecto evangelizador. Los resultados convencen más que las palabras, tal como lo insinuaba el prefacio de la primera Guía de las Escuelas en 1720. Quiero concluir con 5 interrogantes para nuestra discusión. Al final de este ejercicio de lectura contextual, les propongo pensar entonces estos 5 grandes desafíos de la escuela lasaliana del siglo XXI. Atención, son desafíos que han nacido de este último itinerario de reflexión que hemos vivido como instituto. Quiere decir que nos estamos mirando como grupo y estamos tratando de ver el siglo XXI. El primer punto: la riqueza de la diversidad al interior de la escuela lasaliana, vivida desde un contexto multicultural, sediento de diálogo y encuentro fraterno, de discernimiento y reflexión.
Una diversidad que necesita ser dialogada, asumida y enriquecida. Segundo punto, la necesidad de formar educadores evangélicamente audaces, que asuman un proyecto educativo dejándose desafiar por nuevas realidades educativas. Es decir, audacia para cambiar. Y el cambio permanente, dialogado y discernido. Tercero, la formación de ciudadanos para el siglo XXI, sujetos de derechos y deberes, participativos y corresponsables del futuro de la sociedad, desde un horizonte humanizador coherente con el Evangelio. Nosotros siempre hemos hablado del servicio. Muy bien, el servicio, pero no es un servicio angelical, es un servicio real en una sociedad que necesita de ciudadanos. Y ojalá esa dimensión política la podamos madurar como las aliadas. Cuarto punto, un currículum humanizador desarrollado a través de una metodología didáctica coherente con los valores propuestos, dialógica y participativa, abierta a la trascendencia, por supuesto, y vocacionalmente inquieta, con apertura ecuménica desde un horizonte cristiano. Ojalá la inquietud vocacional sea primero para nosotros y esa inquietud podamos transmitirla a nuestros alumnos y familias. Y por último, el ejercicio de una autoridad educativa que acompañe, discierna y oriente los procesos vividos al interior de la comunidad educativa como testigo y como testimonio de los valores que proclama. Y aquí la coherencia del directivo es esencial. Un directivo con su acción puede destruir todo un proceso vivido de años, y eso lo sabemos. Esta coherencia es fundamental para que ella sola hable. A nosotros nos corresponde ser educadores de nuestro tiempo y de nuestra tierra. Esas son las palabras del inicio, palabras que traigo al final. La próxima producción de la Declaración de la Pedagogía Lasaliana del siglo XXI contará con nuestro aporte y nuestro discernimiento. Esperamos que efectivamente alimente nuestra convicción y esperanza en el presente y en el futuro de la escuela lasaliana. Como educadores, tenemos derecho y deber de soñar en una escuela renovada, cercana a las necesidades de nuestros alumnos y de sus familias, donde vivamos no solo relaciones fraternas, sino un trabajo exigente de promoción humana y cristiana que nos permita, por supuesto, construir un mundo diferente de justicia y paz para las nuevas generaciones. Que el Señor bendiga nuestro esfuerzo cotidiano para que nuestras escuelas sigan respondiendo con generosidad y con audacia a los retos de la sociedad del siglo XXI. Muchísimas gracias. Gracias, Diego, por tu excelente reflexión. Y ahora, desde las últimas palabras que nos ha dicho, tenemos la responsabilidad de reflexionar y de responder a todo lo que seguramente sus ideas nos han inspirado. Tenemos oportunidad durante unos minutos de pedir aclaraciones, de hacer preguntas, de hacer algún comentario
a lo que Diego nos ha comentado. Así que vamos a animarnos por responsabilidad, por coherencia y también por corresponsabilidad con todo lo que estamos haciendo. Ánimo y a ver quién es la primera o el primero en preguntar. ¿Sí? Bon, c'est une réflexion que j'ai depuis hier. On parle beaucoup de créativité et du XXIe siècle, et on parle de renouvellement, mais je suis inquiet par rapport à ça. Parce que trop penser à ça, trop parler de ça, peut nous faire tomber dans le piège de former les élèves à et former les jeunes pour le XXIe siècle. Est-ce que nous devons vraiment le faire ou les aider à se former tout court? Et quand on parle de technologie, de créativité, j'ai peur qu'on s'éloigne de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on regarde beaucoup autour de nous et on ne regarde pas assez à l'intérieur, dans le cœur des élèves qui nous sont confiés. C'est une inquiétude. Donc je pense que trop parler d'écoles modernes, trop parler d'enfants modernes, de professeurs modernes, peut-être ça peut nous empêcher de parler d'enfants tout court et d'éducateurs et de maîtres tout court, d'une école tout court qui... Voilà, c'est une inquiétude que j'aimerais partager avec vous. Merci. Yo entiendo que la riqueza de la pedagogía que hemos heredado de nuestros hermanos y que ahora tenemos responsabilidad de renovar, considera o es vital la persona, sea del maestro, del alumno, el ser humano, la relación, su capacidad de formarse para la vida. Hay cosas esenciales que no vamos a renunciar, creo que no debemos renunciar, y que, por ejemplo, la tecnología es un instrumento, nos ayuda. Por supuesto, la tecnología nos da unas herramientas impresionantes para desarrollar nuestra inteligencia, desarrollar procesos, pero nada va a sustituir a la persona del maestro. Por eso, esa debe ser una proclama de los lasalianos en el mundo de la educación. Eso es lo que ha sucedido siempre. Hablamos de metodologías, de didácticas, pero a la hora de la verdad, el maestro es esencial. Y nosotros hemos aprendido, revisando la historia del instituto, que no es el maestro solo, es el maestro en relación permanente con sus alumnos, en un trabajo de aula, de búsqueda, de investigación. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de hermanos que en América Latina voy a hablar. Al llegar los hermanos de América Latina, hicieron un esfuerzo de descubrimiento de la geografía, de la historia, de la antropología, de la botánica, de la fauna, de la flora. Fue impresionante el trabajo de los hermanos. ¿Con quién elaboraron ese trabajo? Con sus alumnos. Puedo dar testimonio de que el único dinosaurio venezolano fue descubierto por el hermano Nectario María y sus alumnos en Venezuela en la década de los 30. Podemos dar testimonio de los museos de historia natural que hay, por ejemplo, en Costa Rica, o hay en Bogotá, o hay en Venezuela,
o de los trabajos de botánica de los hermanos de Cuba. O sea, nuestros hermanos han sido creativos, han trabajado con sus alumnos, han roto esquemas. Ellos no tenían una computadora. Sin embargo, son un ejemplo de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Pero yo creo que nosotros tenemos que mirar la riqueza de nuestra historia pedagógica y darnos cuenta que somos capaces de romper esquemas y de ir hacia adelante, caminando de la mano junto a nuestros alumnos, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo. Podemos crear equipos de investigación, podemos hacer tantas cosas, porque lo importante es el valor de la persona, y eso es insustituible. Sí. Donc, en fait, après avoir entendu le frère Diego, après avoir entendu aussi le frère Gustavo et la réaction de Michel Berthet tout à l'heure, il y a une question qui me trotte en tête depuis un certain temps. Je vais la formuler de manière provocatrice. Est-ce que la pédagogie lassallienne, avec un grand P et un grand L, existe-t-elle? Alors, je corrige immédiatement. Moi, je suis persuadé qu'il faut beaucoup plus parler d'une attitude pédagogique lassallienne et déplacer le curseur de la théorie vers la relation. Et je crois qu'ici, il y a énormément d'éléments, et parfois il y a des éléments qui vont dans ce sens-là, mais je voulais dire clairement cela, c'est une réaction que j'ai envie de faire. Et ça répond à ce moment-là à ce que Michel Berthet avait signalé tout à l'heure. Hein, il y a 80 pays qui pratiquent une pédagogie lassallienne, mais ces pays le font en fonction de ce qui se passe sur le terrain et en fonction des besoins et des relations. Vous veniez, frère, de parler de l'importance de la personne humaine. Je crois que quand on représente Jean-Baptiste de Lassalle, on ne le représente pas avec un livre. Enfin, c'est rare, ça arrive quelquefois. On le présente toujours avec des enfants. C'est la relation qui est importante. Voilà, c'est une réaction que j'avais envie de faire. Merci. Es una excelente reacción para darnos cuenta que de ahora en adelante nos toca un trabajo profundo de revisión epistemológica de la pedagogía. Tenemos que ponernos de acuerdo desde dónde mirar la pedagogía, porque para el mundo anglófono, pedagogía no es la palabra clave, es educación. Y siempre tenemos la discusión entre educación o pedagogía. Y luego, cuando hablamos de pedagogía en el mundo francófono, hay una sensibilidad muy diversa en los latinoamericanos. Entonces, claro, ahí está la riqueza. Eso es el momento al que tenemos que llegar. Y de esto habla nuestro pensamiento complejo. Debemos complejizar nuestro pensamiento, ir más allá. Pero no ir más allá para elaborar una teoría abstracta, sino para comprendernos y para avanzar. Nosotros nacimos de la práctica. Nosotros no somos teóricos de la educación. Hemos sido prácticos de la educación. Llega un momento en que tenemos que reelaborar nuestra teoría, pero nuestra teoría hoy. ¿Pero para qué lo vamos a hacer? Para avanzar, para caminar en coherencia. Y para caminar en coherencia gracias a nuestra diversidad. Ahí está el reto. Que muy bien. Más que un problema, es un reto, es un desafío. Es algo muy positivo que tenemos en nuestras manos.